Bienvenido a Nación Santa. En esta ocasión vamos a ver un gran debate sobre Rigoberto Hidalgo versus la trans Vina Roach. Vamos a ver ambos argumentos, vamos a ver de qué trata, vamos a argumentar o dar opiniones. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un cordial saludo y un abrazo fraterno para todos ustedes que en esta noche nos honran con su presencia en este debate tan importante. Les quiero agradecer mostrar ese interés tan grande en estos temas tan interesantes que vamos a debatir el día de hoy. 3 temas, 2 posturas. Mi nombre es Randy Allen y es un verdadero honor ser parte de este debate, así que quiero agradecerles antes de presentarles a nuestros invitados de hoy, quienes van a debatir sus ideas. Primero agradecerles la anuencia por estar en esta noche y principalmente el respeto que vamos a ver, porque los temas que vamos a tocar en esta noche son bastante delicados, son controversiales, pero como hemos conversado de previo, porque es muy importante que ustedes lo sepan, vamos a trabajar con base a lo que es el respeto, vamos a debatir ideas. Así que las conclusiones las va. Estoy totalmente de acuerdo, sí, con el respeto. Y, con respeto a las ideas, tanto de los participantes. Vamos a seguir. A sacar usted. Para dar inicio, voy a darle la cordial bienvenida a nuestros invitados en esta noche, iniciando a mi mano izquierda con Vina Rush. Ella es socióloga, defensora de los derechos LGTBIQ+, estudió en San Francisco University of California en United States. Su labor ha sido reconocida y galardonada 3 veces por GLAAD Award Winner 2016, ganadora también del Gran Juicio a favor de los derechos de la mujer trans a la organización Miss Universo Costa Rica. También para muchos la mejor defensora por excelencia académica en pro de la diversidad, incluyendo feminismo, ideología de género u otros grupos minoritarios. También lleva 30 años como jefa de cabina. También ha participado con artistas de renombre en documentales y películas. Ella defenderá el aborto, la ideología de género y el lenguaje inclusivo. Le damos la más cordial bienvenida a Vina Rush. Bienvenida a este debate. A mi lado derecho se encuentra Rigoberto Hidalgo, quien únicamente... Bueno, yo siento que como que hay un momento de tensión, sí, como que hay un momento de nervio. Bien, vamos a seguir escuchando, porque se está poniendo bueno el debate. puso en su tableta de presentación un solo punto, el cual es un simple siervo de Dios. En el caso de Rigo, defenderá la posición contraria, el no aborto, el no a la ideología de género y el no al lenguaje inclusivo. Por acuerdo mutuo, vamos a iniciar con Rigoberto a mi derecha, el cual va a disponer de 10 minutos para su discurso de apertura. Posteriormente, Vina tendrá también los mismos 10 minutos. Una vez que cada uno finalice su tiempo, van a contar con 5 minutos más para refutar esos argumentos iniciales. 5 minutos para Rigoberto, 5 minutos para Dina. Posteriormente, tendremos una tercera ronda de 3 minutos. Luego, una ronda de preguntas y respuestas entre sí. En esa ronda de preguntas, pues no habrá un tiempo definido, sino que van a tener la libertad de poder consultarse los unos a los otros, debatirse los unos a los otros, así que con total libertad. Y para cerrar, van a contar con 3 minutos para sus conclusiones. Ese es básicamente el esquema de este debate, así que desde ya les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en esta noche, porque ustedes son parte importante, los cuales van a estar analizando y sacando sus propias conclusiones. Muy bien. Vamos ahora a conocer un poco acerca de las reglas. Primero que todo, como les dije al principio, nos vamos a basar en el respeto mutuo y también obviamente el respeto hacia quienes nos están viendo. Les voy a solicitar acatar las indicaciones que les dé en cuanto a tiempo, en cuanto a algún tipo de frase o lo que sea. Por favor,
el respeto hacia las indicaciones que les esté dando, principalmente cuando les indique en temas de tiempo, porque cuando ustedes van finalizando su... Bien, algo que me está gustando es que se está estableciendo un orden, ¿sí? Para poder debatir, ¿sí? Y expresar los argumentos, algo interesante, algo que debe existir cuando se hace un debate de ambas personas. tiempo, al faltar un minuto aproximadamente, les voy a dar la indicación para que sepan y vayan llegando hacia su cierre directamente en cuanto a los tiempos. Cualquier indicación que les dé con muchísimo gusto, cualquier duda que tengan, por favor me la hacen saber, porque la idea es enriquecer con sus comentarios lo que es este debate, pero siempre dentro del marco del respeto y el orden, que es lo que debe prevalecer. También es muy importante que tomemos en cuenta la opinión de las personas. ¿A qué me refiero con la opinión de las personas? No se trata de imposiciones, se trata de debatir ideas, se trata de exposición de ideas que puedan enriquecer nuestro conocimiento acerca de una postura o acerca de la otra postura con los temas que vamos a abordar y que ya fueron señalados, los cuales son el aborto, la ideología de género y el lenguaje inclusivo. Entonces, una vez aclarada cuáles son las reglas, por favor también recuerden dejar sus dispositivos en silencio. Perfecto, acatada la regla. Una vez que ya tenemos entonces los detalles de lo que será el formato de este gran debate, ¿estamos listos? Manos ¿Listo, a la Rigo? obra. Siempre. ¿Lista, Vina? Lista. ¿Ustedes están listos? Muy bien. Antes de iniciar, como les dije, por respeto, quisiera hacer la consulta a Vina. ¿Cuál es el pronombre que usted prefiere que utilicemos durante este debate, tanto de parte de Rigoberto para también como para mi persona, para que haya un respeto? ¿Cuál sería el pronombre que usted desearía que utilicemos para el debate? Yo pienso que lo primero que te haría es ¿qué estás viendo delante de tus ojos? A una persona, a un ser humano. ¿Y lo estás viendo masculino o femenino? Señores, ya el debate no comenzó bien y ya vemos que como que se ha tornado como, vamos a decir, o sea, está tenso. Un momento, mira qué pregunta le hace él, que como él quiere, o sea, que la llame con su pronombre, porque ella está indicando más o menos, tú me llamas, tú me puedes llamar conforme a lo que tú ves de tus ojos. Y le dice, ¿qué tú estás viendo? Dice, bueno, yo veo una persona, lo que pasa es que él no quiere definir qué es lo que está viendo para no hacerla sentir mal. Pero obviamente que está viendo un hombre. Sí, un hombre que quiere ser mujer. Eso está claro, eso no podemos tapar el sol con un dedo. Vemos un hombre maquillado, un hombre con arete y un hombre usando blusa de mujer. Y ese es el producto que está vendiendo Digna. La veo como un ser humano. Entonces, como te insistes a aceptar que ves a una mujer, yo en este momento te digo, vas a tratarme como una mujer. Perfecto. Rigoberto, ¿estás de acuerdo con eso? ¿No tienes ningún inconveniente? Puedo hacer la excepción por eso, por supuesto. Muy bien, entonces tenemos entonces las reglas claras. Como dijimos, el respeto es ante todo y tenemos que respetar una postura, tenemos que respetar la otra postura, porque de eso se trata. Mi posición es totalmente neutral, ustedes son los que debaten. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Listo entonces? Siempre. ¿Lista, Avina? Sí, estoy lista. Perfecto. Rigoberto, a partir de este momento le voy a indicar que arrancan sus 10 minutos. Hoy voy a desmantelar el aborto, ideología de género y lenguaje inclusivo desde la idea... Bueno, Rigoberto entró agresivo. Oye, ¿qué palabra él usó? Que él va a desmantelar. O en pocas palabras, a destruir. Sí, a destruir cualquier ideología, cualquier opinión que hoy en día se están haciendo muchas de las élites satánicas que quieren implementar leyes en los países que va en contra de la moral y de los principios bíblicos.
no la persona. Desde este momento me comprometo públicamente a no hacer ningún adjetivo a mi contrincante. Solamente existen dos tipos de proposiciones, aquellas que están justificadas y aquellas que están injustificadas. Así que antes debemos de sustentar un sistema epistemológico para constatar la veracidad de nuestra creencia. Esto irá acompañado de verdades metafísicas, por ejemplo, la existencia de una realidad objetiva. Tenemos un marco de lo real, una realidad que podemos constatar por medio de los sentidos. 2. La aprobación de la razón, pues negar la validez de la razón destruiría cualquier esquema de fundamento ante cualquier afirmación. 3. El principio de no contradicción. Un aborto no puede ser bueno y no bueno en el mismo tiempo y en el mismo sentido. Sobre esto está todo montado el sistema epistemológico con observación empírica, dialéctica, intuición y métodos científicos sin reducción al fisicalismo. Ahora, iniciemos con el análisis de la realidad. Una proposición que se corresponde a la realidad debe de ser pertinente, pues la verdad es la pertinencia y el entendimiento a la realidad. Si una proposición es pertinente a la realidad, entonces todas las demás proposiciones deben ser falsas. Por ejemplo, la proposición eres hombre discrimina cualquier descripción contrapuesta, por ejemplo, la proposición eres mujer. Al refutar el aborto, ideología de género y lenguaje inclusivo, solo necesito establecer qué es y cómo funciona la realidad. La realidad es todo en lo que cuanto es lo físico y lo metafísico. Roger Penrose lo divide en realidad matemática, material y mundo mental. Desde que aceptamos esto, ninguna creencia puede ser reduccionista, pues el materialismo es propiamente contradictorio. Sobre esto se suman dos verdades: ontología moral que ningún proceso físico-químico puede probar, y 2, entes en participación que participan de un principio que en la realidad yace sustancia y accidente. Sobre este marco se construye con absoluta certeza lo que es persona, quien es sustancia individual de naturaleza racional. Dicha definición va acompañada de dos verdades, una en acto y una en potencia. Potencia y discernimiento moral y acto de personificación ontológica. Queda establecido que si es individuo la concepción, entonces tiene en potencia y acto estas dos verdades y pertenecería al cuarto grado de ser, en donde el ser humano no solamente es como la roca, no solamente es y vive como la planta, sino que es, vive y siente como el animal, sino que es, vive y siente y piensa, cuya categoría es la cuarta grado del ser. Y este es el ser humano. Un ser que piensa con potencia y discernimiento moral y acto de personificación ontológica. Dicho esto, nadie puede ser abortado, porque el aborto es un acto deliberado e inmoral. Evidencia científica de que es sustancia individual. Es decir, de que Rigoberto defiende la postura de que el aborto no se puede hacer. Sí, porque están haciendo un homicidio. Sí, a una persona que está viva, sí, y que tiene un hálito de vida y que está en el vientre de la madre. Porque automáticamente esa persona se vuelve homicida. Entonces, esa es la postura de Rigoberto. Sigamos escuchando. Cito del libro El ser humano en desarrollo, embriología con orientación clínica, abro cita: el desarrollo humano comienza en la fertilización, el proceso en el cual un gameto macho se une con un gameto hembra y forman una sola célula llamada cigoto. Esta célula altamente especializada y totipotente marca el principio de cada uno de nosotros como individuo único, distinto al de la madre. Fin de cita. Al ser humano con potencia y discernimiento moral, entonces se le suscriben los principios de la bioética: principio de autonomía, principio de no maleficencia, principio de beneficencia y principio de justicia, adjudicando a la concepción la vida absoluta. La vida es un hecho, no un derecho. Se tiene derecho a sobrevivir. Presentaré entonces 3 blindajes argumentativos. Si mi contrincante no refuta estas premisas, entonces no estará tocando mi blindaje. Blindaje ontológico aristotélico tomista, blindaje moral kantiano formal y blindaje desde la dialéctica identitaria hegeliana. Vamos con el primer blindaje para hacer una base ontológica. Número 1. Toda sustancia individual de naturaleza racional posee dignidad intrínseca en su constitución sustancial, es decir, la concepción. 2. El embrión humano desde la concepción es una sustancia individual de naturaleza racional. Cito al biólogo Antonio Cruz por excelencia, abro cito: el huevo o cigoto posee autonomía desde el punto de vista genético, ya que aunque dependa del útero materno para su nutrición y excreción, su desarrollo estará guiado por la información que contienen sus propios genes. Fin de cita. Conclusión: el embrión humano posee dignidad intrínseca. Silogismo kantiano para una base formal.
Todo ser que puede ser tratado como fin en sí mismo debe ser respetado como sujeto moral. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant. 2. El embrión humano pertenece a la especie de los fines en sí mismo. Por lo tanto, el ser en fin en sí mismo debe ser respetado como sujeto moral. Se establece de manera lógica, ineludible, base ontológica y base moral formal para la concepción. Y 3. Fundamentación hegeliana. En la base dialéctica identitaria se establece que el individuo es síntesis entre lo universal, es decir, la idea, el espíritu y objetivo, y lo particular, que es la vida singular concreta. 2. El embrión como individuo porta la totalidad potencial de la idea humana. Y su negación no es mera biología, sino la negación del espíritu humano. Conclusión. Abortar es interrumpir violentamente la dialéctica del espíritu humano, negando una manifestación concreta de la libertad. No me estoy aferrando a Hegel, ni a Kant, ni a ningún pensador. Me estoy aferrando a la cosmovisión cristiana que explica la realidad en su máxima plenitud. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 3: todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona. Fin de cita. Entonces, quien niegue... Es correcto. Como dice Rigoberto y los derechos humanos, de que todo individuo tiene derecho ¿a qué? A la vida. Así como la señora o la señorita digna, sí, tiene derecho a ella, o sea, derecho porque ella lo asume o lo toma para ella, de que Dios la hizo a ella hombre y entonces ella se convirtió mujer. ¿Está viendo? Que lo que igual no es ventaja. Ella tomó el derecho de ser mujer, entonces ella debe de respetar el derecho a la vida. Claro, eso está claro. La dialéctica del espíritu humano, negando una manifestación concreta de la libertad. No me estoy aferrando a Hegel, ni a Kant, ni a ningún pensador. Me estoy aferrando a la cosmovisión cristiana que explica la realidad en su máxima plenitud. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 3: todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona. Fin de cita. Entonces, quien niegue que es sustancia está negando su propia existencia. Conclusión: el aborto es asesinato. Ahora, vamos con la refutación a la ideología de género. Analizar la realidad solamente lo único que tengo que hacer sobre el hombre. El hombre porta 5 verdades: realidad biológica, realidad metafísica, alma y espíritu. El hombre no es ser por esencia, sino que participa en una primera causa eficiente, que por cierto, Dios existe. 4. El hombre es materia y forma, con causa, final, fin teleológico, propósito, producto de una causa eficiente. Y 5. El hombre se rige en una realidad con completa lógica en cada parámetro. En cuanto a la realidad biológica del hombre, solamente necesito presentar las siguientes evidencias. Encontramos en el estudio Molecular Biology on the Cell, cito: en todos los animales el sexo se define por el tipo de gametos que un individuo produce, macho o hembra. Evidencia genética en Introducción al Análisis Genético, página 666. Los seres humanos, el sexo biológico está determinado por la presencia o ausencia del cromosoma Y. Evidencia fisiológica, Goyton Hall, Tratado en Fisiología Médica, página 1018. El sexo genético determina el desarrollo de las gónadas, que a su vez secretan hormonas que dirigen la diferenciación de los genitales internos y externos hacia estructuras masculinas o femeninas. Y evidencia desde la embriología, el desarrollo humano, es decir, la embriología con orientación clínica, página 235, cito: el sistema reproductor se desarrolla en una etapa biopotencial y se diferencia en estructuras masculinas o femeninas. Encontramos en cada rasgo del humano que solamente hay 2 posibilidades. Conclusión: solamente hay 2 sexos y lo demás es invento. ¿Cómo se establece la sustancia individual de naturaleza? Ahí la bajó pesada en el buen dominicano. Que hay 2 sexos, hombre y mujer, la cual Dios estableció desde un principio. Y Él dice de que lo demás es invento. Desde hoy en día el hombre está inventando mucho. El hombre quiere inventar demasiado, son muy creativos, pero Dios lo estableció. Y por encima de todo lo estableció. Y lo que Dios estableció se queda. Y dice la palabra que lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Ahora, ¿qué pasó después de que Dios lo hizo? El hombre se corrompió. Sigamos escuchando.
la deseo racional, se refuta el aborto. Y cuando se refuta el aborto, se establece la identidad. Si se establece la identidad, se establece diseño. Si hay diseño, solamente hay fin debido a sus genes. ¿Cuál es ese fin? Hombre, mujer, ideología de género, caído. Luego, ahora vamos con la refutación del lenguaje inclusivo. Vamos a hacer simplemente un análisis morfológico, sintáctico, semántico, pragmático y fundamentación normativa. Análisis morfológico. El masculino no marcado es la forma morfosintácticamente inclusiva por defecto. Fin. Si digo los alumnos, no necesito decir hombres y mujeres o alumnes. Análisis sintáctico. En español tiene reglas de concordancia de género y número entre núcleo y modificadores. Análisis semántico. El lenguaje inclusivo confunde categorías semánticas de sexo e identidad. Análisis pragmático. El sistema pierde eficiencia cuando se usa el sistema de lenguaje inclusivo, pues pierde el principio de economía del lenguaje. Sencillo. Un silogismo. Todo sistema lingüístico real debe mantener coherencia morfológica, sintáctica, semántica y económica para ser funcional. El lenguaje inclusivo rompe la coherencia morfológica, sintáctica, categorías semánticas y viola el principio de economía del lenguaje. Conclusión, el lenguaje inclusivo es absurdo e irreal. La concepción de Heidegger sobre el lenguaje es que el ser y el lenguaje es la casa del ser. Cuando el lenguaje se distorsiona, el ser se oculta. Conclusión, el lenguaje es para comunicar, no para incluir. ¿Quieren incluir? Traigan braille. Hagan zonas para sitios especiales. Ok, muchas gracias. Fin de la clase. El aborto cae, la ideología de género cae y, por supuesto, que toda mi tesis se ha basado en premisas lógicas en donde no hay fallo alguno. No he sacado la Biblia, pero Cristo es verdad. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos los 10 minutos de el discurso de apertura. Bueno, esa fue la primera participación de Rigoberto y vemos cómo desmantela todo su argumento para defender lo que son la ideología de género y el aborto. Entonces vamos a escuchar a nuestra señorita Digna, sí, a ver cuál es su posición. Del señor Rigoberto Hidalgo. A continuación, Vina Rush tiene sus 10 minutos para su discurso de apertura a partir de este momento, por favor. Primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí en su casa. Rigo, gracias por la invitación, por haberme tenido aquí. Y aprovechando todo esto, quiero abrir con Éxodo 12:29. El Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Otra versión de la Biblia dice: los hijos primogénitos de todos los hogares de Egipto mueren, incluyendo el hijo del rey de Egipto. Dios ordena la eliminación de pueblos, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Samuel 15:13, Dios le dice a Saúl: ve y pues hiere a Moloc y destruye todo lo que tiene. Y no ten piedad de él, dice, hombres y mujeres, niños, aún mamando de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Encontramos Deuteronomio 20:16-17. No dejarás con vida nada que respire, sino que lo demuestre, lo completo. Conclusión. Dado que Dios en la Biblia permitió muerte de niños no nacidos en juicio contra naciones, no hay una moral absoluta contra el aborto. Y por lo tanto Dios podría aprobarlo. Dios no establece ese principio universal, inmutable de proteger siempre la vida de los inocentes, pues en estos casos no creo que sea lo que estamos hablando. Si Dios considerara que la vida de un nacido puede ser legítimamente interrumpida para cumplir un propósito mayor, purificar la tierra, evitar la erupción de Israel, como lo mencioné, cumplir un juicio, entonces la vida no es un valor absoluto. El mismo Dios que condena a matar inocentes en un mandamiento general, no matarás, hace excepciones cuando el contexto lo requiere. Por lo tanto, podría existir justificación moral para que una mujer decida interrumpir su embarazo. ¿Por qué? Violación, malformaciones, espontáneo, natural o tal vez inducido. Vida propia de la madre, estilo de vida de la madre, anomalías cromosómicas en el feto, enfermedades congénitas. Señores, la mujer tiene un derecho y es elegir sobre su derecho de ser mujer.
La violencia de género no solamente existe en nosotras, también en mujeres biológicas. Cuando el hombre decide sobre el cuerpo de una mujer, ¿qué derecho tiene el hombre de elegir sobre una mujer cuando no es la mujer la que decidió tener ese hijo? Es ella la que elige sobre su cuerpo. No será ella juzgada. Déjenla, que sea libre. Agregando a... Haciendo una pausa aquí. Bueno, Digna alega de que Dios es un asesino. De que porque Dios dio una orden a rey Saúl para eliminar mayormente una nación completa. Sin embargo, el rey Saúl no la hizo y el rey Saúl fue castigado. Cuando Dios ve que hay una maldición, Dios corta la maldición de raíz para que no siga multiplicándose esa maldición. Entonces Dios tiene potestad de dar la vida y quitar la vida. ¿Quién la da a Dios? ¿Quién la quita? También la quita a Dios. Entonces ese argumento ahí no es válido porque Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Sigamos escuchando. Agregando a diferentes argumentos, Descartes y de Hegel dice que sostiene las estructuras de opresión económicas y políticas y culturas deben ser derribadas para liberar al individuo del sistema patriarcal y capitalista controlada del cuerpo de la mujer. La imposición de un embarazo es una forma de alienación y explotación sobre la mujer. Toda imposición que prive a un individuo del control sobre su cuerpo es una forma de opresión que debe ser abolida. Obligar a una mujer a continuar el embarazo es privarla del derecho del control sobre su cuerpo, lo cual lo acabo de decir. Obligar a una mujer a continuar un embarazo es opresión, debe ser abolido. Por lo tanto, el aborto debe ser permitido por elección personal de que la mujer tiene derecho a decir lo que ella quiere o lo que desea hacer sobre su cuerpo. Hegel concibe la libertad como la realización de la voluntad racional del individuo en armonía con su autoconciencia. Sin embarazo no deseado, si el embarazo no deseado de una mujer es contrario al proyecto virtual de la mujer, que ella lo que desea, impedirle abortar es limitar su autorrealización. Por ende, estamos, señores, cortándole la libertad de ser un ser humano. La libertad es la capacidad del individuo para realizar su voluntad racional en armonía con su autoconciencia. Yo soy responsable de lo que yo hago en mi vida y en mi cuerpo. Un embarazo impuesto contra la voluntad racional de la mujer rompe esa armonía y limita su libertad. El aborto es una condición necesaria para preservar la libertad y autorrealización del género femenino, lo cual es mujer. Justificaré la ideología del género. Señores, aquí lo están viendo en cámara y lo están escuchando. Estudios neurocientíficos muestran que el cerebro de las personas trans, como yo, es más similar al género con el que se identifican que al sexo biológico. Esto prueba que el género es una cuestión de identidad cerebral. Lo que yo pienso, ¿acaso no es cierto que el cerebro es más fuerte que otra cosa en esta humanidad? Digo yo, no dejen... Sí, pero que lamentablemente una cosa es lo que usted expresa y lo que usted piensa en su cerebro y otra cosa lo que Dios creó. Dios dice que varón y hembra lo creó Dios. Sí, no hay más sexo. No, aún en los tiempos de Noé, en el momento del diluvio, dice que los animales entraban según su sexo, hembra y macho. En Sodoma y Gomorra se practicaba lo que era hombre con hombre y mujer con mujeres. Y Dios tuvo que erradicar esa ciudad por completo, porque había una maldición allí. Sí, plasmada, y Dios tuvo que desaparecer esa nación. Pero sigamos escuchando, que está bueno el debate, está bueno. Genitales o cromosomas, al final de cuentas, no es lo que creemos, lo que somos. No hacemos de nuestra vida lo que pensamos.
La identidad de género. El género es una construcción social independiente del sexo biológico. Cada persona debe tener el derecho de elegir su identidad de género, incluso si no coincide con el que yo fui nacida o el resto de la gente. La biología, por así decirlo. La ideología de género busca igualdad para todos, sin importar su identidad o orientación sexual, debido a que las personas intersexuales también demuestran que no existen dos sexos, porque el sistema binario como mujer y hombre, como existen intersexuales y también hermafroditas, para no dejarlos afuera de esta ecuación. Negar la identidad de género de una persona es una forma de violencia, punto, porque no están dejando como la mujer que haga lo que quiera con su cuerpo. Oh, ¿cómo así? O sea que yo debo aceptar que una persona, siendo hombre, sea mujer. ¿Y qué ejemplo usted está dando a la juventud? A las demás generaciones que vienen subiendo, a sus hijos. No lo veo bien. Esa es mi opinión, ¿eh? Sigan escuchando. Y discriminación. Cada uno tiene derecho a ser reconocido como yo me percibo. Para finalizar, justificar el lenguaje inclusivo, que estudios de lingüística moderna muestran que el lenguaje no solamente refleja la realidad, sino que la construye. Si usamos el masculino genérico, perpetuamos un pensamiento androcéntrico. Adoptar el lenguaje inclusivo con morfemas como ayuda a crear una sociedad más igualitaria, porque el cambio lingüístico puede transformar la percepción social. El lenguaje crea realidad. Si usamos solo el masculino, ahí se me fue el español. Invisibilizamos a las mujeres y a las personas no binarias. Porque siempre decimos, en el nombre del Padre. ¿Por qué no empezamos en el nombre de la madre que creó y parió? Solamente digo eso. El Moferma es una nueva herramienta para visibilizar a todos los géneros y avanzar en igualdad, porque todos tenemos derecho a hacer lo que escogemos. El lenguaje inclusivo es una forma de respeto a la identidad de las personas no binarias, para empezar o decir en caso. Cae en parte la evolución del idioma y las normas de adaptación, ya que este mundo evoluciona y seguiremos evolucionando desde los dinosaurios hasta donde estamos hoy. Y con eso termino. Muy bien. Muchísimas gracias a Avina por su discurso de introducción. Como habíamos indicado entonces en el principio del debate con respecto... Yo siento como una tensión, siento como un suspenso. Bueno, vamos a seguir escuchando. La estructura, ahora cada uno de los participantes tendrá 5 minutos, pero antes quisiera agradecerles a ustedes por estar con nosotros en este debate tan importante. Queremos saber qué opinan, sus comentarios y demás. Así que vamos entonces con los 5 minutos. Permítame, los 5 minutos a partir de este momento, Rigoberto. Vean qué fácil, sacó Éxodo. Pero si yo saco Éxodo 21, dice, si algunos riñeren e hieren a una mujer embarazada y esta abortare, pero si haber muerte serán penados conforme a lo que les impusiere. La Biblia no es pro aborto. Aquí hay una falacia de categoría y un salto hermenéutico, porque mezcló actos judiciales singulares y teocráticos con decisiones reproductivas. Entonces, aquí el profesor del Antiguo Testamento, Lau Younger, demostró que esto es un tropo convencional muy básico. De hecho, esto pertenece al género lenguaje hiperbólico, por ejemplo, con lo que nombra las guerras de Yahvé. Ahí donde dice, cuando dice no dejarás con vida nada que respire, pertenecen al registro militar del Antiguo Oriente cercano. Y luego dice que Temelius, Revista Teológica Internacional, sostiene que leídos en conjunto los textos no configuran en un sentido moderno el genocidio. De hecho, la conclusión es que es un contexto teocrático, judicial, no norma moral universal. Las órdenes, por ejemplo, Amalek, Canaán, son juicios históricos limitados en tiempo y propósito, emitidos por un Dios a un Israel teocrático, no licencias atemporales para justificar el aborto. La Biblia no afirma vida como valor absoluto, sino dignidad por imago Dei, más justicia divina. La conclusión práctica es simple, o sea, está prohibido matar y la excepción es la prerrogativa del juez Dios o su designación teocrática única en este caso.
¿El cristianismo es pro aborto? Ciertamente no. Éxodo 21 protege explícitamente la vida del no nacido. Salmo 139 declara que somos formados desde el vientre. Jeremías 1:5, antes que te formara en el vientre te conocí. Así que refutaremos esto con un silogismo muy básico. Los actos revelados y autorizados por Dios para juicios teocráticos pueden suspender, en algunos casos singulares, la norma de no matar. El aborto electivo es una decisión privada sin revelación ni marco teocrático. Entonces esto es una falacia de falsa analogía. Mi contrincante en este caso estaría fallando la idea, no a ella por supuesto, que es un error de anacronismo moral, un error de eisegesis porque está dando una intención que no está ahí, está haciendo una confusión teológica y una confusión ontológica en cuanto al octa soberano divino y el acto moral humano, e ignora por supuesto la distinción ontológica entre Dios y el hombre. De hecho en Job 1:21 Dios quita y pone la vida a quien se le pega la gana y cuando se le pega la gana, así de sencillo. Ha intentado justificar el aborto desde Marx, pero aquí hay una falacia de categoría nuevamente. Marx nunca habló como tal del aborto en una categoría ética ni política. Esto se aplicaba en relaciones de producción de trabajo y no eliminar una vida humana en gestación. Entonces estás cometiendo lo que se le llama una extrapolación ilegítima donde mezcla economía política con bioética. Aquí está muy mal lo que es la definición de opresión, porque Marx habla de opresión estructural en términos de clase y propiedad. Un embarazo no es una imposición social. Entonces aquí hay una confusión entre derecho negativo y positivo, por supuesto. Ahora, ha intentado, con mucho respeto a Hegel, pero Hegel nos diría que la libertad no es un capricho individual, sino vivir en armonía con la vida ética, y qué más que los principios de la bioética. Es decir, que incluso usando el mismo Marx puede presentarse como algo liberador, pero bajo esa misma teoría también se demuestra que es una forma de deshumanización absoluta e ignorar lo que es la concepción. Ahora, el estudio de la ideología de género que está nombrando yo lo conozco, pero lamentablemente ya hay un estudio que lo refuta en el 2016. Este es un metaanálisis de Guillemón y Junquet Gómez que concluyen que no hay evidencia neuroanatómica consistente que demuestre que las personas trans tienen cerebros del sexo opuesto. De hecho, ese tipo de estudio, si no me equivoco, no pasa de 6 personas en la categoría. Me gustaría saber cuál es ese estudio porque yo estoy totalmente seguro que no pasa ni siquiera de 6 muestras. Si es el que creo que está hablando. Ahora, conforme la ideología de género, en igualdad de condiciones la realidad biológica es inevitable. La igualdad se logra respetando la dignidad de todos sin negar hechos biológicos. La percepción personal no obliga a la ciencia ni a la sociedad a redefinir realidades biológicas comprobadas. Un silogismo básico. Listo, un silogismo básico. Todo ente tiene esencia determinada por su forma sustancial y aquí se define su final teleológico basado en una realidad. Y luego, con el lenguaje inclusivo. No entiende lo que es principio de economía del lenguaje. De hecho, el profesor Ignacio Bosque en el 2012 muestran que el introducir estas formas no mejora la percepción de igualdad de género, en algunos casos provoca un rechazo o confusión afectando la eficacia comunicativa. El lenguaje es para conocer el mundo, no para inventar algo que no existe en el mundo, ni una imposición ideológica. Muchas gracias. Muy bien. Wow. El lenguaje se hizo para conocer el mundo, o sea, la comunicación, obviamente. Tremenda argumentación de parte de Rigoberto. Pero vamos a escuchar a Digna. Hemos escuchado el contradiscurso por parte de Rigoberto Hidalgo con sus 5 minutos. A continuación, de igual manera, 5 minutos para Vina. Adelante, por favor, a partir de este momento. Muchas gracias, corazón. Yo creo que la visualización y la percepción de cada persona en estos temas, en este caso, es muy diferente. Yo no vengo a nombrar 20 libros, con todo el respeto a mi contrincante. En la realidad que vivo hoy en este mundo, el aborto es un derecho de la mujer por tener derecho a ser mujer biológica, del cual el privilegio no se me fue otorgado, más sí elegido por mi propia persona. Se le entrega debido a que hoy por hoy, en el 2025, hay derechos humanos. Se ha decidido que la mujer no tiene voz y voto en muchos pasados, y ahora venimos a pretender de volver a tener control sobre ella, y no. Lo mencioné previamente, el aborto puede pasar espontáneo, inducido, por muchas razones, malformaciones, su vida personal como madre. Es un derecho que la mujer puede tener que por violencia de género no creo que sea permitido. Si la mujer cree que un hombre puede contar
o controlar su vida, creo que la mujer de mi parte, ¿no? Con todo el respeto, se desvaloraría. En general, la evolución del mundo ha seguido. Es un proceso biológico, cultural, que experimenta la especie, el ser humano que estamos sobre la faz de la Tierra. Mi pregunta es, ¿qué pasa si la Biblia no existiera? Todas estas ideologías quedarían en el olvido. Con respecto al género, yo pregunto y quisiera saber, ¿el género de Dios tiene que ser masculino? Todas esas son incógnitas, ¿no? que tenemos. Y después, para finalizar, pienso que en la ideología del género estamos en el 2025. Vuelvo y repito, la evolución del mundo existe. Estamos aquí, no estamos en el tiempo prehistórico. Si nos adaptamos a eso, vamos a seguir luchando por un ideal y no vamos a evolucionar en lo más mínimo. Así que son 3 puntos muy importantes que conjugan con lo que dice mi compañero, y no estoy aquí para defender lo que dijo un hombre o dijo una mujer, sino lo que dice un ser humano, como lo que viste al principio. Un simple ser humano que está luchando por vivir sinceramente, honestamente sobre la faz de la tierra. Así que seguimos con la siguiente parte. Es el final por ahora. Bueno, creo que Dina se metió en rojo. En el momento que dijo que cuál es el sexo de Dios, si Dios es hembra o si Dios es varón. Eso es una incógnita que ella tiene para que podamos justificar cuál es el sexo de Dios. Pero vamos a escuchar. No desesperemos. Bien, muchísimas gracias, Dina, por su contradiscurso. No utilizó los 5 minutos. Esto es importante también aclararlo. Cada participante tiene la elección de utilizar la totalidad de su tiempo o no. Así que, bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Mientras tanto, antes de pasar a la siguiente etapa, recordarles y saludar a todas las personas que a partir de ese momento se están conectando. Estamos en un debate donde 2 personas tienen posiciones contrapuestas con respecto a 3 temas: el aborto, la ideología de género y el lenguaje inclusivo. Así que le agradecemos que se conecte en este momento. Si tiene otras personas que usted considera que deben conocer acerca de lo que está sucediendo en este momento, lo invitamos para que envíe el link, para que lo llame, le mande un mensaje y dígale, conéctese, porque estamos debatiendo en esta noche con señor Rigoberto Hidalgo y Vina Rush. Bien dicho ahora sí. Rush. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuación entonces al siguiente segmento, donde vamos a tener respuesta a refutación. Para esta ronda vamos a contar con 3 minutos. Ok. ¿De acuerdo? 3 minutos. ¿Quién desea iniciar? En este caso, ¿seguimos con el mismo orden? ¿O Sí, desea claro, cambiar el Rigo, orden? adelante, empieza. Ok, listo. empieza. Adelante, Rigo. 3 minutos a partir de este momento. Ese es el problema, que es minuto de respuesta, o sea, es una contrarrespuesta. Pero ese es el error que noto primero. En mis 3 minutos, en los 5 minutos se tenía que refutar mi discurso de apertura para poder interactuar con la refutación de ella. Pero no hay interacción con ningún argumento. Es importante que la audiencia sepa que mis premisas no han sido tocadas. Sin embargo, en mi parte sí lo ha hecho. Ahora, está hablando de la visibilidad. La visibilidad es la realidad. La pertinencia al entendimiento de la realidad. Somos seres racionales que necesitan conocer la realidad y no hay mejor visibilidad que la propia realidad. 2, el aborto por violación. Bueno, hay de verdad varios casos. Número 1, el trauma no se cura con otra violencia, de un crimen no se hace otro crimen, al bebé se le da vida, a la madre se le da cuidado y al que hizo esta causa, que es la violación, se le da totalmente cárcel. Un principio jurídico y ético es no castigar a lo inocente. Con eso se resume todo. La mujer tiene todos los derechos. Por supuesto que sí. Tiene todos los derechos. De hecho, en el último debate contra los del Frente Amplio, si no me equivoco, eran diputados, si no me equivoco, se le sacó un documento donde se le presentó toda la ley trans. De hecho, literal, es la ley trans
Aquí en Costa Rica no hay ninguna queja de los derechos. Todos los derechos los tienen. Punto número 4. Con respecto a los hermafroditas intersexuales, los que nacen aparentemente con dos sexos, se le hace una evaluación cromosómica donde se le determina XX o XY. Se le hacen estudios hormonales, se realiza una medición de niveles hormonales de las hormonas sexuales, se le hace una evaluación gonadal, se realiza ecografía, resonancia o cirugía exploratoria para observar si hay testículos o, de lo contrario, ovarios. Y luego una evaluación anatómica externa para confirmar. La intersexualidad es una anomalía que no confirma la regla y no es un tercer sexo en absoluto. Entonces, en ese sentido, no lo veo tampoco. Ahora, en el quinto, dice, ¿qué pasaría si la Biblia no existiera? No, absolutamente nada, porque mi discurso se basa en la realidad. Usted fue la que sacó la Biblia y luego yo te respondí con la propia Biblia. Pero si yo me diera la cosmovisión cristiana tiene una explicación lógica de toda la realidad. De hecho, está blindada en todo. Y luego, punto número 6, ¿Dios tiene género? No, Dios no tiene género. Y eso es una falsa analogía decir de que entonces nosotros no tenemos género. Dios es inmaterial, atemporal, espacial, enormemente poderoso, omnipotente. Es una causa totalmente trascendente y es una falacia de falsa analogía compararlo con un ente que tiene sustancia y accidente, características físicas y metafísicas. Es una falacia de falsa analogía. Y luego, punto número 7, habla sobre prehistórico y no sé qué. Yo usé a Aristóteles, que es antes de Cristo. Es decir, que estoy más que justificado. Incluso si usara a Cristo, estoy más que justificado. Y si uso la lógica, estoy más que justificado. De este modo, es importante... Bueno, está tenso el momento, está fuerte. No sé qué, yo usé a Aristóteles, que es antes de Cristo. Es decir, que estoy más que justificado. Incluso si usara a Cristo, estoy más que justificado. Y si uso la lógica, estoy más que justificado. De este modo, es importante, y lo recalco, no se interactuaron con mis primeras premisas. Pido al contrincante que por favor interactúe con mi discurso de apertura en lo siguiente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a don Rigoberto. Bueno, mi gente, vamos a hablar ahí. El debate dura casi 1 hora y pico. Les exhorto que vaya al canal de Rigoberto y lo pueda ver completo. Pero fue hermoso el debate, fue hermoso. Pues recordando que lo que Dios estableció en su palabra es la vía correspondiente a la cual el ser humano debe irse, ¿sí? Respetando los argumentos, las opiniones de los demás. Así que hasta una próxima.